Nunca olvidaré la noche en que desperté en el suelo de piedra, con las manos atadas, y 6 ancianos observándome en silencio. Pero para entender cómo llegué a ese momento, necesito contarte sobre San Vigilio del Descanso, un pueblo donde nadie duerme en camas desde hace más de 100 años. Y créeme, cuando descubrí el porqué, entendí que hay tradiciones que no son herencia cultural, sino cárceles disfrazadas de costumbre. Mi nombre es Marco Valdivia. Soy antropólogo especializado en comunidades aisladas de los Andes. Llevo 15 años documentando pueblos remotos, pero nada me preparó para lo que encontré en San Vigilio. Antes de continuar con mi historia, necesito pedirte algo importante. Suscríbete a este canal y activa la campanita, porque lo que voy a revelarte no lo encontrarás documentado en ningún archivo oficial. Ninguna universidad te lo enseñará, y las autoridades prefieren que estas historias permanezcan enterradas en las montañas. Más personas necesitan saber la verdad sobre lo que ocurre en lugares donde el mundo moderno no llega. Todo comenzó en marzo de 2019. Yo estaba en Ayacucho terminando un estudio sobre textiles tradicionales, cuando una mujer mayor se me acercó en el mercado. Llevaba ropas distintas a las de la región, más oscuras, con bordados que no reconocí. Me miró fijamente y dijo algo extraño. «Usted estudia pueblos olvidados, ¿verdad? Entonces debe conocer San Vigilio del Descanso antes de que sea demasiado tarde». Le pregunté dónde quedaba ese lugar. Ella negó con la cabeza. «No está en mapas. Está donde las montañas se cierran como manos en oración. Pero si va, recuerde esto: nunca, jamás duerma en una cama». Antes de que pudiera preguntarle más, desapareció entre la multitud. Pasé 2 semanas investigando. San Vigilio no aparecía en ningún registro oficial posterior a 1910. Encontré una mención en un diario de un misionero jesuita de 1887 que describía un asentamiento de penitentes en las alturas, gente extraña que duerme en el suelo por motivos que se niegan a explicar. Nada más. Era como si el pueblo hubiera sido borrado intencionalmente de la historia. Eso me intrigó lo suficiente como para organizar una expedición. Contraté a 2 arrieros locales, Julio y Esteban, que conocían las rutas antiguas. Ninguno había oído hablar de San Vigilio, pero cuando describí la ubicación aproximada, según las coordenadas del diario del jesuita, Julio palideció. «Esa zona la llamamos El Silencio», dijo. «Los pastores evitan llevar animales allá. Dicen que las ovejas se ponen nerviosas y los perros se niegan a entrar». Le ofrecí el doble de mi tarifa habitual. Aceptó a regañadientes. Partimos el 14 de abril. El viaje tomó 4 días a través de senderos cada vez más estrechos y menos transitados. La vegetación fue desapareciendo hasta que solo quedaron rocas grises y un cielo pesado. El 4.º día, al atardecer, Julio se detuvo abruptamente. «Aquí me quedo», anunció. «Ese es su pueblo». Señaló hacia un valle estrecho. Desde nuestra posición podía ver un conjunto de estructuras de piedra amontonadas contra la ladera de la montaña, como si el pueblo quisiera fundirse con la roca. No había humo de cocinas, no se veían animales, no había sonidos. El silencio era absoluto y antinatural. Esteban y Julio montaron campamento a media hora de distancia. «Vendremos por usted en 3 días», dijo Julio. «Ni un minuto más». Los vi alejarse mientras el sol se ocultaba, dejándome solo frente a San Vigilio del Descanso. Descendí al pueblo con mi mochila y equipo de grabación. Las primeras casas estaban abandonadas, con las puertas abiertas y las ventanas vacías como cuencas oculares. El interior de cada una mostraba el mismo patrón extraño. Había muebles, mesas, sillas, incluso estanterías con objetos, pero ninguna cama. En su lugar, en el centro de cada habitación,
Había piedras planas dispuestas en el suelo con mantas dobladas encima. Era exactamente como la mujer del mercado había descrito. Seguí avanzando. El pueblo era más grande de lo que parecía desde arriba, con calles estrechas que serpenteaban entre edificios de 2 y 3 pisos. Todas las estructuras eran de piedra gris, sin pintura, sin decoración. En la plaza central encontré la primera señal de vida, una fuente de agua funcionando, con el agua fluyendo clara. Alguien mantenía esa fuente. Alguien vivía aquí. ¿Qué buscas, forastero? La voz me hizo girar bruscamente. Un hombre de unos 60 años me observaba desde la entrada de una casa. Era delgado, con la piel curtida por el sol de montaña y ojos extraordinariamente alertas para alguien de su edad. Vestía ropas simples pero limpias, todo en tonos grises y negros. Me presenté, expliqué mi profesión, mi interés en comunidades aisladas. Él me estudió en silencio durante un largo momento. «Soy Tadeo, el custodio de memoria», dijo finalmente. «Hace 8 años que no viene nadie de afuera. ¿Quién te habló de San Vigilio?» Le conté sobre la mujer en el mercado. Tadeo asintió lentamente. «Lucía, era mi hermana, murió hace 2 meses». Su voz no mostró emoción. Ella creía que nuestro secreto debía conocerse antes del final. Yo no estoy seguro, pero ya que estás aquí, puedes quedarte. Tenemos 3 reglas para visitantes. Primera, respeta nuestras costumbres sin juzgar. Segunda, no tomes fotografías de los habitantes sin permiso. Tercera, hizo una pausa significativa. Nunca, bajo ninguna circunstancia, duermas en una cama o cualquier superficie elevada. Solo en el suelo, como nosotros. ¿Tú habrías aceptado quedarte en un lugar con reglas tan extrañas? ¿O habrías regresado inmediatamente? Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho. Le pregunté por qué esa regla del suelo. Tadeo negó con la cabeza. Primero tienes que ganarte el derecho a saberlo. Quédate 3 días. Observa. Si al final todavía quieres entender, el Consejo de Ancianos decidirá si puedes conocer nuestra historia. Me asignó una casa vacía en el extremo este del pueblo. El interior era austero, una mesa, 2 sillas, una estufa de leña, y en el centro las piedras planas con mantas, nada más. Esa primera noche fue incómoda. Las piedras eran frías y duras incluso con las mantas. Tardé horas en quedarme dormido, y cuando lo hice, mis sueños fueron inquietantes, llenos de pasillos estrechos y susurros que no podía entender. Desperté al amanecer con todo el cuerpo adolorido. El pueblo cobró vida con la luz del sol. Había alrededor de 40 habitantes, la mayoría ancianos, algunos adultos de mediana edad, muy pocos jóvenes. Todos se movían con una precisión casi ritual. Sacaban agua de la fuente a la misma hora, barrían sus umbrales siguiendo el mismo patrón, se saludaban con las mismas frases. Era como observar una coreografía ensayada durante generaciones. Durante el primer día documenté sus rutinas. Trabajaban en huertos pequeños, en terrazas fuera del pueblo, criaban algunas cabras, tejían. Todo muy tradicional, excepto por un detalle. Cada persona que observé mostraba signos de agotamiento crónico. Ojeras profundas, movimientos lentos, una cierta desconexión en la mirada. Y todos, sin excepción, dormían directamente en el suelo. En la tarde, una niña de unos 8 años se me acercó. Se llamaba Renata, y era la persona más joven que había visto en el pueblo. ¿Es verdad que afuera la gente duerme en camas?, me preguntó con los ojos muy abiertos. Le dije que sí. ¿Y no tienen miedo? No entendí la pregunta. ¿Miedo de qué? Ella miró alrededor como asegurándose de que nadie la escuchara. «Miedo de lo que pasa cuando duermes alto», susurró. Antes de que pudiera preguntarle más, una mujer mayor la llamó bruscamente. Renata corrió sin mirar atrás.
La segunda noche dormí un poco mejor, o tal vez mi cuerpo simplemente se rindió del cansancio. Tuve sueños extraños otra vez, esta vez más vívidos. Soñé que estaba en mi casa vacía, pero el techo se acercaba cada vez más, presionando hacia abajo, y yo no podía moverme de las piedras del suelo. Desperté sudando a las 3 de la madrugada. Al salir de la casa para tomar aire, noté algo perturbador. Todas las ventanas del pueblo que daban a la calle estaban iluminadas con velas, y en cada una podía ver una figura sentada, completamente inmóvil, mirando hacia afuera. Como vigías, conté al menos 20 personas haciendo lo mismo. Ninguna hablaba, ninguna se movía, solo observaban la oscuridad. Volví adentro, pero ya no pude dormir. Al amanecer, cuando pregunté a Tadeo sobre las vigías nocturnas, él me miró con una expresión indescifrable. «Es costumbre antigua», dijo. «Alguien debe vigilar siempre, especialmente de noche». «¿Vigilar qué?», insistí. «Que nadie rompa las reglas», respondió. Y no dijo más. El segundo día exploré la periferia del pueblo. Encontré un edificio más grande que los demás, construido parcialmente en la roca de la montaña. La puerta estaba cerrada con un candado antiguo. Las ventanas estaban tapiadas, pero en la puerta había una inscripción tallada en la madera, casi borrada por el tiempo. Casa de Corrección, 1891. Cuando regresé al centro, encontré a Tadeo esperándome. «Veo que encontraste la Casa de Corrección», dijo. «Esa construcción es el corazón de nuestra historia, pero para entenderla, primero debes saber cómo comenzó todo». Me invitó a su casa esa noche para cenar. «Vendrán los otros ancianos del consejo. Hemos decidido que puedes conocer nuestra verdad». ¿Habrías tenido el valor de quedarte para esa reunión, sabiendo que algo profundamente extraño ocurría en ese pueblo? Dime tu opinión en los comentarios. Esa noche me presenté en casa de Tadeo a las 7. Además de él, había 5 ancianos más, 3 hombres y 2 mujeres, todos mayores de 70 años. Nos sentamos en el suelo alrededor de una mesa baja. La luz de las velas proyectaba sombras largas en las paredes de piedra. Tadeo comenzó a hablar. San Vigilio del Descanso fue fundado en 1847 por familias que huían de la guerra civil. Querían paz, aislamiento, una vida simple. Durante 40 años fue un pueblo normal. La gente dormía en camas como en cualquier otro lugar. Hasta que llegó don Severino Urrutia en 1889. Una de las ancianas, Domitila, continuó la historia. Don Severino era un médico de Lima. Había estudiado en Europa, había leído sobre nuevos métodos para tratar enfermedades mentales. Llegó a San Vigilio diciendo que quería retirarse, vivir en paz. Parecía un hombre bueno, educado, generoso. Donó dinero para reparar la iglesia, trajo medicinas, enseñó a leer a los niños. Durante 2 años fue el hombre más respetado del pueblo. Otro anciano, Primitivo, tomó la palabra. Su voz temblaba ligeramente. Pero don Severino tenía una obsesión. Creía que la humanidad estaba enferma a causa del orgullo. Decía que el acto de dormir elevado del suelo, en camas, era una manifestación de ese orgullo, una negación de nuestra humildad natural. Comenzó a dar sermones en la iglesia sobre esto. Al principio, la gente lo escuchaba por educación, nada más. Pero don Severino era persuasivo, muy persuasivo. Tadeo continuó. En 1891 hubo una epidemia de fiebre en el pueblo. Murieron 12 personas, la mayoría niños. Don Severino aprovechó el miedo. Dijo que la epidemia era un castigo divino por nuestro orgullo, por dormir elevados como si fuéramos mejores que la tierra que nos sostiene. Propuso un experimento. Las familias que aceptaran dormir en el suelo durante un mes serían protegidas de la enfermedad, y ofreció algo más. Les pagaría de su propio dinero a cada familia que participara.
Me incliné hacia adelante. ¿Y funcionó? Domitila rió amargamente. Por supuesto que no. La epidemia era tifoidea, causada por agua contaminada. Pero don Severino era astuto. Él controló quién bebía de qué fuente. Las familias que dormían en el suelo bebían del manantial nuevo que él mismo había excavado. Las que seguían en camas bebían del pozo viejo que él había contaminado a propósito con desechos. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Él contaminó intencionalmente el agua? Lo descubrimos décadas después, dijo Primitivo. Pero en ese momento parecía un milagro. Las familias del suelo no se enfermaron. Las de las camas sí. Aterrorizados, todos destruyeron sus camas. Todo el pueblo aceptó la regla de don Severino. Tadeo señaló hacia la ventana, en dirección a la casa de corrección. Pero eso fue solo el principio. Una vez que tuvo al pueblo durmiendo en el suelo, don Severino estableció más reglas. Dijo que para mantener la pureza de la humildad, debíamos vigilarnos mutuamente. Cualquiera que intentara dormir elevado, aunque fuera unos centímetros sobre el suelo, sería llevado a la casa de corrección para ser reeducado. ¿Qué pasaba en esa casa?, pregunté, aunque parte de mí no quería saberlo. El silencio que siguió fue pesado. Finalmente Domitila habló, con la voz quebrada. Don Severino llamaba a sus métodos terapia de realineación humilde. Los que rompían la regla eran encerrados en sótanos bajo la casa de corrección, sótanos cavados profundamente en la roca. Los dejaba allí días, a veces semanas, en completa oscuridad, obligándolos a dormir en piedra fría y húmeda. Les daba agua y comida mínima. Les hacía escuchar grabaciones de su propia voz, repitiéndoles que eran orgullosos, que merecían sufrir, que solo la tierra podía salvarlos de su arrogancia. Primitivo agregó, y cuando salían estaban cambiados, rotos, ya no cuestionaban nada, dormían en el suelo con gratitud. Algunos incluso defendían a don Severino, decían que les había salvado de sí mismos. Dios mío, susurré. ¿Cuánto tiempo duró esto? Don Severino murió en 1923, dijo Tadeo. Vivió hasta los 82 años, controlando este pueblo cada día de esos 34 años. Cuando murió, esperábamos que todo terminara, pero para entonces 3 generaciones habían sido criadas bajo sus reglas. Los niños que habían crecido durmiendo en el suelo, vigilando a sus vecinos, temiendo la casa de corrección, esos niños se convirtieron en adultos que no conocían otra forma de vivir. ¿Conoces algún caso en tu región donde tradiciones opresivas hayan continuado por generaciones? Comparte tu historia en los comentarios. Me costaba procesar lo que estaba escuchando, pero eso fue hace más de 100 años. ¿Por qué siguen con la regla? Don Severino está muerto. La amenaza terminó. Los 6 ancianos se miraron entre sí. Fue Domitila quien finalmente habló, porque el miedo que sembró nunca murió con él. Verás, antes de fallecer, don Severino hizo algo muy inteligente y muy cruel. Reunió al pueblo y les dijo que aunque él muriera, su espíritu vigilaría eternamente. Dijo que cualquiera que volviera a dormir en cama sería visitado por su esencia, que sufriría pesadillas terribles, enfermedades, locura, y para asegurarse de que le creyeran, envenenó a 3 personas que habían empezado a rebelarse, haciéndolo parecer como si hubieran sido castigadas sobrenaturalmente. Primitivo continuó. Durante años, la gente tuvo demasiado miedo de intentarlo. Y cuando alguien finalmente se atrevía, los mismos vecinos los denunciaban por terror de ser castigados también. La casa de corrección siguió usándose hasta 1967. Mi padre fue encerrado allí cuando yo tenía 10 años, solo porque construyó una plataforma de madera de 5 centímetros de altura para aislar sus mantas del suelo húmedo. Estuvo encerrado 12 días. Salió diferente, callado, asustado.
Murió 2 años después sin haber vuelto a hablar normalmente. Sentí náuseas y nadie intentó escapar, ir a las autoridades. Tadeo negó con la cabeza. Estamos a 4 días de cualquier pueblo con autoridades, y los pocos que intentaron irse fueron traídos de vuelta, acusados de traidores. En los años 50, la violencia política en Perú hizo que este aislamiento pareciera protector. El mundo exterior era peligroso. Aquí estábamos seguros si seguíamos las reglas. El miedo externo reforzó el miedo interno. Entonces todo esto, dije, señalando alrededor, toda esta tradición de dormir en el suelo, la vigilancia nocturna, todo, es el legado de un hombre loco que manipuló y torturó a un pueblo entero. Sí, dijo Tadeo simplemente, y lo peor es que la mayoría de la gente aquí ni siquiera lo cuestiona ya. Nacieron en esto, crecieron en esto. Para ellos es simplemente cómo se hacen las cosas. Solo los pocos que recordamos las historias de nuestros abuelos entendemos el origen. Por eso mi hermana Lucía te buscó. Queríamos que alguien de afuera documentara esto antes de que todos muramos y la verdad se pierda completamente. Miré sus rostros cansados, marcados por décadas de dormir en piedra fría. ¿Por qué no simplemente dejan de hacerlo? Ustedes saben la verdad. Podrían construir camas mañana mismo. El silencio que siguió fue aún más pesado que antes. Finalmente, una de las ancianas que no había hablado, Casilda, dijo algo que me heló hasta los huesos. Algunos de nosotros lo intentamos. Hace 10 años, 5 familias decidimos que era suficiente. Construimos camas simples, colchones de lana. La primera noche que dormimos en ellas, hizo una pausa con los ojos llenos de lágrimas. La primera noche, el resto del pueblo nos rodeó las casas. Tocaban tambores, gritaban, arrojaban piedras contra las ventanas. Decían que estábamos condenando a todos San Vigilio, que el castigo caería sobre todos por nuestra culpa. Al tercer día, continuó, quemaron las camas en la plaza central. No nos hicieron daño físico, pero el mensaje era claro. No hay escape. Estamos prisioneros de una tradición creada por un monstruo muerto hace 100 años, y la prisión es mantenida no por cadenas, sino por el miedo que hemos heredado de generación en generación. Me levanté, necesitaba aire. Salí de la casa de Tadeo y caminé por las calles oscuras de San Vigilio. Las ventanas estaban iluminadas otra vez, con las figuras silenciosas vigilando. Ahora entendía que vigilaban, no amenazas externas, sino a sus propios vecinos. Se vigilaban unos a otros para asegurarse de que nadie rompiera la regla, perpetuando así su propia prisión. Llegué hasta la casa de corrección. La puerta cerrada parecía contener décadas de sufrimiento. Puse mi mano en la madera vieja y sentí algo que no esperaba, rabia. Rabia por todas las vidas arruinadas, por los niños que crecieron con miedo, por los adultos que nunca conocieron una noche de descanso verdadero. Cuando regresé a mi casa asignada, Renata, la niña que me había hablado el primer día, estaba esperando afuera. «Señor Marco», dijo en voz baja, «¿es verdad que afuera las personas no tienen miedo de dormir?» Me arrodillé para estar a su altura. «Es verdad, Renata. Afuera la gente duerme donde quiere, como quiere, sin miedo». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Yo quiero irme de aquí cuando sea grande. Quiero dormir en una cama alguna vez antes de morirme. ¿Es malo querer eso?» Le tomé las manos. «No, Renata, no es malo en absoluto. Es lo más humano que he escuchado en este lugar». «¿Qué le habrías dicho a Renata en mi situación? ¿Crees que hice lo correcto? Cuéntame en los comentarios». La niña se fue corriendo cuando escuchó pasos acercándose. Era Tadeo. «Veo que ya comprendes nuestra situación», dijo. «Mañana es tu último día aquí según el acuerdo con tus arrieros, pero hay algo más que debes saber antes de irte.
algo que ni siquiera le hemos contado a los demás ancianos. Me llevó a su casa. Esta vez estábamos solos. Del bolsillo de su chaqueta sacó un cuaderno antiguo, con las páginas amarillentas y la cubierta de cuero gastada. «Este es el diario personal de don Severino Urrutia», dijo. «Lo encontré hace 20 años, escondido en un compartimento secreto de la casa de corrección cuando estábamos haciendo reparaciones». Abrió el cuaderno con manos temblorosas. La letra era pulcra, meticulosa, la de alguien educado y metódico. Comenzó a leer en voz alta. Día 47 del experimento. Los sujetos responden exactamente como predije. El miedo a la enfermedad ha creado una apertura perfecta en sus defensas psicológicas. He implementado la siguiente fase, la asociación del comportamiento con consecuencia divina. Interesante observar cómo la mente humana, cuando está suficientemente asustada, atribuirá causalidad mágica a eventos completamente controlados por mí. Tadeo pasó varias páginas. Escucha esta otra entrada. 2 años después. La casa de corrección es mi obra maestra. No necesito drogas ni violencia extrema, simplemente privación sensorial, repetición verbal y el poder del aislamiento. Un sujeto expuesto a estas condiciones durante 10 días emerge completamente reprogramado. He creado un sistema que se autoperpetúa. Los reformados se convierten en guardianes celosos de las mismas reglas que los rompieron. Es hermoso en su eficiencia. Mi estómago se revolvió. Era un psicópata. Estaba experimentando con ustedes. Peor que eso, dijo Tadeo pasando a otra página. Lee esto tú mismo. Me pasó el cuaderno. La entrada estaba fechada en 1918. Leí en voz alta. Hoy cumplí 77 años. Me pregunto si recordaré este momento cuando llegue el inevitable deterioro mental de la vejez. Pero no importa. Mi experimento social ha superado todas las expectativas. He demostrado mi hipótesis. Una población suficientemente traumatizada transmitirá su trauma como cultura. Los niños nacidos en este sistema no lo cuestionan porque es su normalidad. En 3 generaciones más, nadie recordará que San Vigilio fue alguna vez diferente. La regla del suelo se habrá convertido en identidad, en orgullo tribal, en tradición sagrada, y todo comenzó con una mentira que dije hace 29 años. Soy, en esencia, el creador de una religión. ¿No es fascinante? Cerré el cuaderno sintiendo asco. ¿Por qué guardaste esto? ¿Por qué no lo mostraste al pueblo? Tadeo tomó el diario de vuelta. Porque si lo hiciera, destruiría la poca cohesión que nos queda. Algunas personas aquí todavía veneran la memoria de don Severino como un salvador. Si descubrieran que todo fue un experimento cruel, que todo su sufrimiento fue intencionalmente causado por diversión intelectual de un hombre enfermo, no sé cómo reaccionarían. Podría ser liberador o podría fragmentar completamente lo que queda de esta comunidad. Pero la verdad debería liberarlos, insistí. ¿Debería?, preguntó Tadeo. Marco, tengo 73 años. He dormido en piedra fría cada noche de mi vida. Mi espalda está permanentemente dañada. Mis caderas me causan dolor constante. Si mañana me dijeras que puedo dormir en una cama, mi cuerpo probablemente no sabría cómo adaptarse, y mi mente asocia el suelo con seguridad. Cuando intenté dormir en la cama hace 10 años, tuve ataques de pánico. No era don Severino castigándome desde la tumba. Era mi propio cerebro, condicionado durante 70 años, rechazando el cambio. Y me senté en silencio procesando esto. Entonces, ¿qué hago con esta información? ¿Para qué me la cuentas? Para que la documentes, dijo Tadeo. Para que escribas sobre nosotros. Para que el mundo sepa que lugares como San Vigilio existen. No para rescatarnos, es demasiado tarde para la mayoría de nosotros, pero tal vez tu trabajo evite que otros pueblos caigan en manos de hombres como don Severino.
Tal vez ayude a gente joven como Renata a entender que merecen escapar, que el mundo exterior no es más peligroso que estar atrapado en una tradición construida sobre trauma y control. Esa noche, mi última en San Vigilio, no pude dormir. Me quedé despierto en las piedras frías, mirando el techo, pensando en todas las personas que habían dormido así durante generaciones, pensando en los niños, que nunca conocerían la comodidad de un colchón, en los ancianos cuyas espaldas estaban permanentemente encorvadas del suelo duro, en las mentes que habían sido moldeadas por el miedo disfrazado de tradición. Alrededor de las 2 de la madrugada escuché un sonido afuera. Me asomé por la ventana y vi algo que me dejó sin aliento. 6 figuras encapuchadas caminando en procesión hacia la casa de corrección. Llevaban velas y caminaban en completo silencio. Reconocí uno de los rostros a la luz de la vela. Era Primitivo, uno de los ancianos del consejo. Salí silenciosamente y lo seguí manteniendo distancia. Las figuras se detuvieron frente a la casa de corrección. Primitivo sacó una llave antigua y abrió el candado. Los 6 entraron. La curiosidad me ganó. Me acerqué a una ventana lateral parcialmente destapada. Lo que vi adentro me hizo contener la respiración. El interior de la casa de corrección estaba iluminado por decenas de velas. Las paredes estaban cubiertas con fotografías viejas, recortes de periódicos y dibujos, pero lo que dominaba el espacio era un retrato enorme de don Severino Urrutia, colgado en la pared del fondo como si fuera un santo. Los 6 ancianos se arrodillaron frente al retrato. Primitivo comenzó a hablar. Padre Severino, maestro de la humildad, guardián de nuestra pureza, te honramos esta noche como cada luna nueva. Reafirmamos nuestro compromiso con la tierra, renunciamos al orgullo de la elevación, aceptamos tu sabiduría eterna. Los otros 5 repitieron al unísono, aceptamos tu sabiduría eterna. Me alejé en shock. Incluso sabiendo la verdad sobre don Severino, incluso habiendo leído su diario, confesando su crueldad, algunos de los ancianos todavía lo veneraban. El condicionamiento era tan profundo que la verdad no podía penetrarlo. Tadeo tenía razón. Mostrar el diario al pueblo completo podría no liberar a nadie. Algunos preferían la comodidad de la mentira que habían vivido toda su vida. ¿Habrías revelado la verdad completa al pueblo, arriesgándote a destruir su cohesión, o habrías mantenido el secreto como Tadeo? Es una decisión imposible, ¿verdad? Dime qué habrías hecho. Regresé a mi casa y empaqué mis cosas. Al amanecer, Tadeo vino a despedirse. «¿Viste la ceremonia anoche?», dijo. No era una pregunta. Por eso te pedí que documentaras todo, porque incluso entre nosotros, los que sabemos la verdad, hay quienes eligen la ilusión. Don Severino tenía razón en una cosa. Creó algo que se autoperpetúa. No necesita su presencia física. Vive en nuestros miedos, en nuestros hábitos, en nuestra incapacidad de imaginar algo diferente. «¿Qué pasará con Renata y los otros niños?», pregunté. Tadeo miró hacia las montañas. Esa es la pregunta que me mantiene despierto, literalmente, porque no puedo darles un futuro diferente mientras estemos aquí. Por eso le he estado diciendo a Renata que estudie, que aprenda todo lo que pueda, que cuando tenga 18 años se vaya y nunca regrese. Es lo único que puedo hacer. Nos despedimos con un apretón de manos. Mientras subía por el sendero de regreso, miré una última vez hacia San Vigilio del Descanso. El pueblo se veía tan tranquilo desde arriba, tan pintoresco en su aislamiento. Nadie que lo viera de lejos imaginaría la prisión invisible que contenía. Julio y Esteban estaban esperando en nuestro punto de encuentro. ¿Encontró lo que buscaba?, preguntó Julio. Le dije que sí, pero que había encontrado mucho más de lo que esperaba. Durante el viaje de regreso,
No hablé mucho. Mi mente seguía en San Vigilio, con Renata, con Tadeo, con todas las personas atrapadas en un sistema que ni siquiera reconocían como prisión. Cuando llegué a Ayacucho, pasé 2 semanas encerrado en mi hotel, escribiendo todo. Documenté cada conversación, cada detalle del pueblo. Transcribí las entradas del diario de don Severino. Envié copias a 3 universidades diferentes y a 2 organizaciones de derechos humanos. Necesitaba que esta historia estuviera registrada en múltiples lugares por si algo me pasaba. 6 meses después, recibí una carta. Era de Tadeo. La carta era breve. Marco, gracias por mantener tu promesa de documentar nuestra historia. Tengo noticias. Renata se fue del pueblo. Una noche simplemente tomó algunas cosas y caminó hacia la civilización. Tomó 4 días, pero lo logró. Ahora está con parientes lejanos en Cusco yendo a la escuela. Duerme en una cama cada noche y nos escribe cartas felices. Es la primera persona en 4 generaciones que escapa exitosamente de San Vigilio. Su valentía ha inspirado a otros 3 jóvenes a planear su propia salida. Tal vez, solo tal vez, esta generación será la última en dormir en el suelo. Tal vez tu documentación de nuestra historia les dio permiso para imaginarse algo diferente. Lloré cuando leí esa carta. Lloré por Renata, por su coraje, por su simple deseo de dormir en una cama. Lloré por todos los que no pudieron escapar, por los que murieron sin conocer nada más que piedra fría bajo sus cuerpos. Y lloré por lo fácil que es atrapar a la gente en sistemas de control cuando disfrazas el control como tradición, cultura o protección. Pero esta historia no termina ahí. 2 años después de mi visita, volví a San Vigilio. Esta vez con un pequeño equipo de trabajadores sociales y psicólogos especializados en trauma comunitario. Habíamos conseguido fondos de una ONG internacional para ofrecer ayuda voluntaria al pueblo. Colchones, camas simples y, lo más importante, terapia grupal para ayudar a la gente a procesar el condicionamiento que habían experimentado. Tadeo nos recibió, pero su expresión era sombría. «Están llegando tarde», dijo. Hace 3 meses, Primitivo y otros 5 ancianos se encerraron en la casa de corrección. Dijeron que iban a hacer una vigilia de purificación de 1 semana. Al 7º día, cuando abrimos la puerta, su voz se quebró. Los 6 habían muerto. Inanición, deshidratación, hipotermia. Se habían castigado a sí mismos hasta la muerte, repitiendo las mismas técnicas que don Severino usó en sus antepasados. El horror de esa revelación me golpeó como un puño. ¿Por qué? Porque escucharon que ustedes venían, explicó Tadeo. Escucharon que traerían camas, que intentarían cambiar nuestras costumbres. Para ellos, eso era una profanación. Prefirieron morir como mártires de la tradición que ver a San Vigilio corrompido por la comodidad moderna. Fue entonces cuando entendí verdaderamente la profundidad del daño. Don Severino no solo había creado una regla absurda, había creado un sistema de creencias tan arraigado que algunas personas literalmente elegirían la muerte antes que abandonarlo. Con la ayuda de Tadeo y algunos adultos más jóvenes del pueblo, establecimos un programa gradual. No forzamos a nadie a cambiar. Simplemente hicimos disponibles las camas para quien las quisiera. Ofrecimos terapia para quienes estuvieran listos. Y más importante, documentamos todo. Creamos un archivo histórico completo de San Vigilio, incluyendo el diario de don Severino. De los 34 habitantes que quedaban, 17 aceptaron eventualmente las camas. Los otros 17, todos mayores de 60 años, eligieron seguir durmiendo en el suelo. Respetamos su decisión. No se puede deshacer 70 años de condicionamiento en unos meses, y para algunos nunca se deshará. Pero los niños, los pocos que quedaban, todos aceptaron las camas inmediatamente.
y por primera vez en 130 años hubo niños en San Vigilio del Descanso que crecieron durmiendo elevados del suelo, sin miedo, sin vigilancia nocturna, sin la sombra de don Severino Urrutia sobre sus sueños. Un año después de establecer el programa, la Casa de Corrección fue convertida en un museo del trauma, de la manipulación, de cómo un solo hombre puede torcer una comunidad entera. Las paredes ahora muestran las entradas del diario de don Severino junto a testimonios de sobrevivientes. El retrato que los ancianos habían venerado fue quitado y reemplazado con fotografías de las víctimas, rostros cansados de personas que vivieron vidas enteras en el suelo porque un hombre decidió jugar a ser Dios. Tadeo murió 3 años después de mi primera visita. Hasta el final durmió en el suelo, pero me confesó en sus últimos días que había comprado una cama para Renata, que la había guardado en secreto en su casa, esperando el día en que ella pudiera regresar y finalmente dormir elevada en San Vigilio, el pueblo que ella había tenido que abandonar para ser libre. Renata volvió para el funeral de Tadeo. Ahora tiene 17 años, está estudiando medicina en Cusco y sueña con regresar algún día como doctora para ayudar a su pueblo. Esa noche durmió en la cama que Tadeo había guardado para ella. Me dijo que lloró toda la noche, no de tristeza sino de alivio, de sentir que finalmente el círculo se había cerrado. Hoy, San Vigilio del Descanso ya no está completamente aislado. Hay un camino de tierra que conecta con la carretera principal, instalado hace 2 años. Algunos habitantes jóvenes tienen teléfonos celulares. El mundo exterior ha comenzado a filtrarse, y con él la lenta disolución de una tradición nacida de crueldad y mantenida por miedo. Pero la historia de San Vigilio me enseñó algo que nunca olvidaré. El control más efectivo es el que la gente aplica sobre sí misma. Don Severino no necesitó estar vivo para mantener su experimento funcionando durante un siglo. Solo necesitó plantar suficiente miedo, suficiente trauma, suficiente condicionamiento. El resto, la gente lo hizo por él, vigilándose mutuamente, castigándose mutuamente, aprisionándose mutuamente en nombre de tradición y pureza. ¿Cuántas de nuestras propias tradiciones son así? ¿Cuántas cosas hacemos porque siempre se han hecho así, sin cuestionar su origen? ¿Cuántos de nosotros vivimos en prisiones invisibles, construidas hace generaciones por personas con sus propias agendas y mantenidas por nosotros mismos, sin siquiera darnos cuenta? Estas son las preguntas que me mantienen despierto ahora. No el miedo a fantasmas o demonios, sino el miedo a los sistemas humanos de control que disfrazan opresión como cultura, que transforman trauma en tradición, que hacen que las víctimas se conviertan en sus propios carceleros. La última vez que visité San Vigilio, hace 6 meses, solo quedaban 9 habitantes originales. Los demás habían muerto o se habían mudado. Pero había algo nuevo. 5 familias jóvenes de pueblos cercanos se habían mudado allí, atraídas por la tranquilidad de las montañas y las casas baratas. Estas familias no conocían la historia completa de San Vigilio. Sus niños corrían por las calles que antes estaban llenas de silencio y vigilancia, y todas, absolutamente todas, dormían en camas. El museo recibe visitantes ocasionales ahora, investigadores, estudiantes de antropología, algunos turistas curiosos. Todos salen perturbados, cuestionando sus propias suposiciones sobre tradición y cultura. Y eso, creo, es exactamente lo que Tadeo quería cuando me pidió documentar su historia. Porque la verdadera victoria sobre don Severino Urrutia no es simplemente que la gente de San Vigilio duerma en camas ahora, es que conocen su historia completa, saben exactamente cómo y por qué fueron manipulados, saben que su tradición no era sagrada sino impuesta,
Saben que su sufrimiento no fue necesario sino orquestado, y ese conocimiento, esa verdad documentada y preservada, es la única manera de asegurar que nunca vuelva a suceder, ni en San Vigilio, ni en ningún otro lugar donde un individuo carismático y cruel intente jugar con vidas humanas como si fueran piezas de un experimento. A veces, todavía tengo pesadillas, no sobre espíritus o maldiciones, sino sobre Primitivo y los otros 5 ancianos muriendo lentamente en la casa de corrección, convencidos hasta el final de que estaban honrando una tradición sagrada cuando en realidad estaban cumpliendo la última y más cruel profecía de don Severino, que su experimento los controlaría incluso más allá de su muerte, incluso más allá de sus propias vidas. Esa es la historia de San Vigilio del Descanso, el pueblo que prohibía dormir en cama. No hay demonios aquí, no hay posesiones sobrenaturales, solo el horror completamente humano de la manipulación, el control y el trauma generacional. Solo la prueba de que a veces las prisiones más fuertes son las que construimos en nuestras propias mentes, las que heredamos sin cuestionar, las que defendemos porque no podemos imaginar nada diferente. Y si te preguntas por qué compartí esta historia contigo, es porque creo que todos necesitamos examinar nuestras propias creencias, nuestras propias tradiciones, nuestros propios sistemas. Necesitamos preguntarnos: ¿quién se beneficia de esto? ¿Cuál es el origen real? ¿Estoy perpetuando algo porque genuinamente creo en ello o porque tengo miedo de cuestionarlo? Porque al final, la diferencia entre libertad y prisión a menudo no está en las barras físicas, sino en nuestra capacidad de ver las barras invisibles que hemos aceptado como paredes naturales del mundo. San Vigilio del Descanso está cambiando. Lentamente, dolorosamente, pero está cambiando. Y si un pueblo que vivió 130 años bajo el control de un hombre muerto puede finalmente despertar y elegir algo diferente, entonces hay esperanza para todos nosotros. Solo necesitamos el coraje de cuestionar, de documentar, de recordar que la tradición sin comprensión es solo otro nombre para la prisión, y que la verdadera humildad no está en dormir en el suelo, sino en tener el valor de admitir cuando hemos sido engañados, manipulados, controlados. Esa es la lección final de San Vigilio, no sobre camas o suelos, sino sobre la eterna lucha humana entre control y libertad, entre miedo y conocimiento, entre la comodidad de la mentira familiar y el dolor necesario de la verdad. Que esta historia te acompañe, que te haga cuestionar, que te recuerde que siempre, siempre debemos preguntarnos quién construyó las reglas bajo las que vivimos y si esas reglas nos sirven a nosotros o a los fantasmas de manipuladores muertos hace mucho tiempo.